Tu fe es tu fortuna, de Neville Goddard. El principio de la verdad. Bienvenidos nuevamente a tu canal Conciencia Mística. El día de hoy, continuamos analizando un capítulo más del libro Tu fe es tu fortuna, de Neville Goddard, en el cual nos muestra cómo podemos cambiar nuestra vida para transformarla en abundancia. El capítulo del libro en el que nos sumergimos para descifrar las enseñanzas del maestro Goddard se titula El principio de la verdad. Y es que desde la antigüedad se ha tratado la importancia del saber en nuestras vidas. Incluso podemos ver cómo en las escrituras bíblicas se hace referencia al texto «Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre», lo que se refiere a que el conocimiento libera al hombre a través del despertar de la conciencia. Para Neville, la conciencia es la resurrección y la vida. Es decir, que la conciencia le da vida a todo lo que conocemos. En este capítulo se hace énfasis en abandonar la creencia equivocada que tenemos de que Dios es aparte, es decir, de abandonar la creencia de que estamos separados de Dios, porque solo al reconocer la conciencia del ser, transformaremos nuestro mundo, y esa conciencia de ser significa que somos uno con Dios, ya que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Este enunciado se confirma en la Biblia. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Esto se traduce en el hecho de que el que concibe y la concepción son uno, pero el que concibe es mayor que su concepción. El autor refleja la importancia de entender que nuestra conciencia, hecha a imagen y semejanza del Creador, es capaz de crear la realidad que queremos. Pero para poder crear una realidad de abundancia y prosperidad, se debe cambiar la mentalidad. Y es que todo lo que nos rodea es creado a partir de la conciencia, porque incluso antes de que el mundo existiera tal cual lo conocemos, la conciencia existía, precediendo a todas las ideas de sí misma, lo que significa que toda la creación que existe en el mundo real parte de la conciencia, y ésta seguirá existiendo eternamente, aun cuando las cosas e ideas dejen de existir, porque yo soy el principio y el fin. Dice las Escrituras. Neville descifró que Jesús conocía esta verdad absoluta, y es por ello que se declaró uno con Dios. Lo que quiere plasmar el maestro en este punto es que Jesús sabía que Dios era su conciencia. Incluso este apartado puede confirmarse en el siguiente texto. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre, lo que significa que Jesús tenía el conocimiento que fue creado por la conciencia y que al llegar al mundo de los sentidos, permaneció en él hasta elevar su conciencia, haciéndose uno con ella. Este conocimiento de su ser fue lo que le permitió a Jesús actuar con seguridad en el mundo de los hombres y crear milagros, a partir de un estado de conciencia que nadie más que él mismo conocía. Jesús entendía que al elevar su conciencia, tendría el poder para hacer realidad lo que quisiera en el mundo físico. Por ello, los hombres ignorantes de esta ley de manifestación creían que esos acontecimientos que Jesús creaba eran milagros. Y es que al elevar la conciencia a un nivel de vibración alto, ésta se conecta con lo deseado, permaneciendo allí hasta atraer eso que se desea al mundo real. Es decir,
Cuando elevamos nuestra conciencia a la naturalidad del deseo, lo manifestamos en nuestra vida. El autor devela cómo podemos atraer lo que deseamos a nuestro mundo real, siempre que mantengamos un estado de conciencia que nos permita colocar la atención consciente de que podemos manifestar lo que deseamos. En la Biblia, se confirma el poder de la consistencia en el siguiente texto. El reino de Dios está entre vosotros. El autor interpreta este texto como el reconocimiento de Jesús de que Dios era su conciencia. Mi conciencia es el Padre que atrae la manifestación de la vida hacia mí. Este fragmento del libro nos muestra la importancia de la conciencia en la manifestación de lo que deseamos hacer realidad en nuestra vida. Atraemos a nuestro mundo lo que somos plenamente conscientes de ser, ya que la manifestación está determinada por el estado de conciencia en el que habitamos y en el conocimiento del Yo Soy como el Ser Supremo para transformar nuestro mundo. Y es por ello que el maestro Neville, en este capítulo del libro, Tu fe es tu fortuna, hace referencia a la importancia que tiene el poder de la conciencia para el logro de la manifestación de nuestros deseos en la vida. Me despido de ustedes invitándolos a darle like al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas la continuación de este capítulo. Un saludo para todos.